Súper. Muy buenos días a todos, entonces. Luego de esta entrevista, si alguno se la perdió, van a tener que consultar sobre mis antecedentes personales. Vamos a retomar lo que estábamos conversando hasta la clase anterior. En la clase anterior y la anterior a ella estuvimos profundizando bastante en la idea de valencia, argumentos, adjuntos y los papeles específicos que cada argumento toma en relación con su centro predicativo. Y bueno, vimos que si bien esas eran nociones semánticas esencialmente, la de las que distinguen a los argumentos de los adjuntos, iban a ser esenciales para lo que vamos a empezar a estudiar ahora, que son las funciones sintácticas. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿De lo que hemos visto hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Bueno, y les prometí que en la clase de hoy íbamos a comenzar con la noción de, probablemente con la más famosa de todas las funciones gramaticales, y una de las primeras cosas en las que uno piensa cuando le dicen que va a estudiar gramática, la noción de sujeto, la noción de, voy a poner mayúsculas, de sujeto gramatical. ¿Ya? Así que quiero que partamos con un ligero experimento. ¿Se acuerdan del Mentimeter? Bueno, quiero que vayan a menti.com, usen este código que está acá, 7433411, y respondan esta pregunta. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar del sujeto? ¿Qué recuerdan de si lo escucharon en el colegio o de conversaciones? De repente como es una palabra que habitualmente sale. Así que, denle, escriban las opciones que les parezcan. A ver qué va saliendo. Vamos a hacer una nube de ideas. A ver qué va saliendo. Ah, que mande el link por el chat. Perfecto. Uh, Ahí va. Esa es la... Ahí está la... Uy, ¿por qué dice que la votación está cerrada? Ah, Profe, me perdón. sale como que está como abierto, no está abierta a votación hasta que usted lo abra. Oh, ya, lo voy a cargar de nuevo. Ay, qué raro. Ya, vale, vale, ¿eh? ¿De dónde se...? No. ¿Y cómo se hacía esto para abrirlo? Ah, pucha. Ay, me superó. Ya, ya, ya. Ah. Sigue estando Pero, cerrado. profe, ahí sale como... Ah, bueno, ya lo vi. Adiós. ¿Ahí sí? Sí. Ah, ya. Gracias. Súper, ahora sí, gracias. Perdón por lo torpe tecnológicamente. Súper. Ahí van apareciendo algunas ideas. Persona, protagonista, quien hace algo, el hacedor, exacto. Una entidad. Si alguno concuerda con alguna de las que ya han aparecido, también puede escribir en lo mismo, así refuerza la idea que ya apareció. Al que le pasa algo, quien hace algo. Súper. Llevamos 7, esperemos unas poquitas más. Esperemos que haya una. En este momento somos 18. Esperemos que haya unas 15 ideas. A ver. Apareció la acuarela. Ya, un poco más. Vamos, vamos, vamos. Lleguemos a 15. Creo que podemos.
Si no se les ocurre nada distinto, pueden reforzar alguna de las ideas que están ahí. Bien, contemos, voy a contar de 5 hacia atrás para terminar el experimento. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Súper, ya. Ahora cierro. Perfecto. Súper. Si ven nuestra nube de ideas, bueno, refleja yo creo más o menos lo que normalmente pensamos cuando pensamos en un sujeto, ¿no? De hecho, las ideas populares. Tenemos la idea de una persona, por supuesto, un protagonista, pero sobre todo, fíjense que se repite la idea de quien hace algo, el que hace algo, el que hace algo aparece mucho. También al que le pasa algo, pero un poco menos, fíjense que quien hace algo aparece varias veces. Aparece acá, aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, e incluso con el nombre de gente, que es justamente esa idea, ¿no? El que hace algo aparece también ahí. Y también aparece una idea de quién o qué se predica, ¿no? Que son probablemente las ideas más comunes, más populares que hay justamente en torno a esta noción. De hecho, si uno va a Google, por ejemplo, y haces la pregunta de ¿qué es el sujeto? Aparecen cosas como esta, ¿no? El sujeto es el elemento de la oración que indica quién lleva a cabo la acción. ¿Cierto? De nuevo, si se fijan, es muy parecido a esto, el que hace algo, ¿no? El agente. O si seguimos buscando, ¿qué es el sujeto de la oración? La oración está formada por un sujeto y predicado. El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de la que se dice algo. ¿Se fijan? Es decir, aparecen justamente estas dos nociones. Quién hace algo y de quién o qué se predica. Y estas son justamente las nociones más populares que hay en torno a la idea de sujeto. Así que, en efecto, eso es lo que típicamente aparece. De hecho, por ejemplo, si uno va a una... Muchas gracias por participar, chicos. Si uno va a una página muy popular que se llama Profesor en Línea, que es del auspiciada, al menos por el Ministerio de Educación, uno se encuentra justamente con estas ideas. Quizás ustedes conocen este sitio. Tu ayuda para las tareas, Profesor en Línea. Dice, sujeto. Si se expresa en una oración qué hace un ser, dice o lo que le sucede, lo lógico es que en la frase se haga mención de la persona o cosa que realiza esa acción. ¿Verdad? Profesor en línea predijo las clases online. Esa persona, animal o cosa que realiza la acción es el sujeto. ¿Ven? De nuevo se repite la idea. La persona, animal o cosa que realiza la acción. Y luego, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. En otras palabras, es quien realiza la acción del verbo. Bueno, este párrafo me gusta mucho citarlo porque, a pesar de que le salvaba la vida a Victoria, profesor en línea, este párrafo o esta explicación es muy mala. Muy, 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 muy mala. O sea, no solo mala, sino que mala del verbo mala. Es que fíjense cómo empieza. Si se expresa en una oración que hace un ser, dice o lo que le sucede, como que ya eso me chirría hasta la redacción. Pero bueno, hagamos caso omiso de eso. Dice, lo lógico es que en la frase se haga mención de la persona o cosa que realiza esa acción. Ok, ya, hasta ahí te sigo. Esa persona, animal o cosa que realiza la acción es el sujeto, ya. Entonces, lo primero que me dice es que el sujeto es la persona, animal o cosa que hace algo. Y después dice, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. No es lo mismo, ¿cierto? Que alguien haga algo que yo hable de esa persona que hizo algo. Y dice además, en otras palabras, es quien realiza la acción del verbo. Y yo no veo que se diga lo mismo aquí que acá, ¿cierto? Es muy mala. Pero, nuevamente, repite esta idea y que de hecho vamos a decir que es un mito de que el sujeto equivale a estas dos nociones, que ustedes mismos pusieron también en nuestra encuesta, ¿no? Quien realiza la acción, y generalmente quien realiza la acción del verbo, ¿cierto? Y de quién se dice algo. Ya.
Ninguna de estas cosas es el sujeto. Se lo digo para su decepción. Pero son nociones que están muy expandidas, ¿no? De hecho, como les decía, son como de las primeras cosas cuando alguien piensa en... Bueno, y se llega a tal grado de confusión que pasa como veíamos en la clase pasada, ¿no? Que estas cosas se tratan de enseñar en la enseñanza básica, como veíamos en esa tira de Mafalda en la clase pasada, y por supuesto que los estudiantes se confunden. Si leen una definición como la que aparece en Profesor en Línea y cosas así, ¿cómo no se van a confundir? Si están diciendo puras leceras. Es verdad. Qué bueno que se sientan así como que aquí venimos a desmitificar las cosas, porque en efecto hay muchas cosas que están popularizadas son incorrectas. Bueno, tanto así que finalmente la gente se confunde y termina pensando cosas como esta, ¿no? Esto es lo que trae ayer, así que te lo traigo, pero se parece mucho a lo que a que aparecía en Mafalda. Cuando digo el hombre está feliz, ¿dónde está el sujeto? Tomando cerveza, dice. Claro, porque la gente entonces piensa en quién está involucrado, ¿no? ¿Por qué? Pero, o incluso esto ha llegado a ser esta confusión con respecto a la noción de sujeto es tan amplia y tan como persistente en nuestra cultura que da incluso lugar a gags humorísticos. El semestre pasado yo les cité a Les Luthiers, ustedes los conocen, ¿no? Y que no lo conocían, espero que los hayan comenzado a ver en ese momento. Ellos tienen una rutina humorística que trata de unos predicadores televisivos como de una secta y en que justamente tratan un poco sobre esto. Miren, fíjense en esto. Lo que pasa, hermano, es que vivimos demasiado preocupados, vivimos obsesionados por las cosas materiales. Y nos olvidamos lo más importante, nos olvidamos el espíritu. Por ejemplo, hermanos, debemos recurrir más a menudo a la oración. Muchas veces los hermanos preguntan, pero ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hermanos, la oración se compone básicamente de ruego y plegaria. Pero la oración también se compone de súplica y fervor. Pero la oración también se compone de sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Por ejemplo, ¿no? En que ahí aparece también, les recomiendo mucho que vean toda la rutina que es muy divertida. Se llama El Sendero de Warren Sánchez. Se lo recomiendo. Bueno, pero solamente para ejemplificar entonces que esta confusión con nociones tales como sujeto, predicado, la oración, bueno, que ya habíamos trabajado en la oración también el semestre pasado, son muy populares, pero en general se abordan de una manera muy errónea, ¿no? Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar de desmitificar o de descifrar, desentrañar por qué el sujeto no corresponde ni a quien realiza la acción del verbo ni a de quien se dice algo y tratar de comenzar a entender qué es realmente el sujeto como función sintáctica en la gramática de las lenguas en general y del español en particular. Uy, perdón. Hablé muy rápido. Súper. ¿De dónde viene este problema? Sí, primero el verbo y ahora esto. Bueno, algunos de ustedes creo que apuntó en el chat que, y ya vio uno de los problemas, es que si decimos que el sujeto es quien realiza la acción del verbo, se asume que el verbo representa una acción, lo que ya sabemos que no es cierto, ¿no? Así que ya podemos ir desentrañando cuáles son algunos de los problemas que están acá. Pero vamos parte por parte. ¿De dónde viene esta confusión? ¿Por qué parte este problema? Esto parte porque, si bien ya les afirmo que el sujeto no corresponde a la definición de quien realiza la acción del verbo o de quien se dice algo, la verdad es que muy frecuentemente el sujeto oracional sí corresponde a quien realiza la acción del verbo y corresponde de quien se dice algo. Por ejemplo, si yo tengo una cláusula como por ejemplo, no sé, Jorge votó en las elecciones, ¿bien? O el plebiscito, voy a poner mejor para que sea más actual. El sujeto de esta oración
El sujeto de esta cláusula es Jorge. Y Jorge es quien realizó la acción de votar y además en esta cláusula es de quien se está hablando, de quien se está predicando que votó en el plebiscito. Esta es una oración muy típica del español, una oración, digamos, que representa casi como a la oración más prototípica del español. Y en una oración como esta, una oración tan prototípica, el sujeto corresponde en efecto a quien realiza la acción del verbo, porque el verbo votar implica una acción, y además corresponde a la entidad de la que se está hablando, de quien se dice que en efecto votó en el plebiscito. Entonces, hay un cierto sustrato de verdad en esta definición. Es decir, la gente que lo dice no es que sea tonta, sino que hay algo ahí. Lo que pasa es que no siempre es así. Por ejemplo, si tenemos expresiones, cláusulas como por ejemplo las galletas están en la cocina, el sujeto de esta oración es el constituyente las galletas. Y si bien se puede decir que las galletas son aquello de lo que estamos hablando, y por lo tanto corresponderían a la segunda parte, es muy cuestionable decir que las galletas están realizando la acción del verbo, en este caso, ¿no? De hecho, ustedes ya saben que en un caso como este ni siquiera hay acción. Si tenemos otra, como por ejemplo, Felipe sabe francés. El sujeto gramatical de esta cláusula es Felipe. Concuerda nuevamente con la idea de quién se está hablando, de quién se está diciendo algo, pero no, aquí tampoco estamos hablando de una acción. Saber francés, una persona puede saber francés y no hacer nada. De hecho, una persona puede estar, no sé, por ejemplo, una persona puede, imagínense, bueno, una situación trágica, una persona puede estar en coma. Felipe, supongan, está en coma, hospitalizado, y yo igualmente podría decir de esa persona que sabe francés, aunque no pueda demostrarlo de ninguna manera, no lo hable, no lo escriba, etcétera, ¿no? Así que claramente no es una acción y por lo tanto Felipe, a pesar de ser el sujeto, no realiza la acción del verbo. Exacto, como dice Pierre, a pesar de no estar haciendo nada, ni las galletas ni Felipe siguen siendo el sujeto. O incluso, por ejemplo, una predicción para esta noche. El gol de la victoria será marcado por... vamos a poner a Pulgar, que es un jugador que se esforzó mucho por llegar a Chile. ¿Ya? El gol de la victoria será marcado por Pulgar. ¿Ya? Esta es una predicción. En esta oración, en esta cláusula, el sujeto es el gol de la victoria. Y concuerdo en que corresponde a la segunda noción, ¿cierto? De quién se dice algo. Así que bien ahí. Pero claramente, si esto llega a ser, el agente de la acción, de convertir un gol, de marcarlo, no va a ser el gol, sino que va a ser Pulgar, este jugador. Así que aquí vemos tres casos, bueno, muy evidentes, muy claros, y que cualquiera de ustedes podría tener casos parecidos, podría citar casos parecidos, quiero decir, en que claramente, si bien tenemos sujetos en los cuales podemos decir que están actuando como de quien se dice algo, no corresponde en ningún caso a sujetos que indiquen alguien que está haciendo algo. Entonces, podemos tener sujetos que no correspondan a los realizadores de acciones, como son estos tres ejemplos. ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguna duda? Ya. Vamos bien hasta ahí. Fíjense en estas otras cláusulas ahora. De tu primo no he sabido nada. Eso también es una cláusula muy posible, muy normal en el español. ¿De quién se está hablando? Perdón, Etienne tenía una pregunta para lo anterior. Dice, ¿podrías repetirla? Porque no te entendí muy bien lo que pones en el chat, Etienne. No, que si Pulgar no es el sujeto, entonces, ¿qué sería en la oración?
Por ahora vamos a decir que es otra cosa, pero no es Ya. el sujeto. Sí corresponde a un agente, corresponde a quien está haciendo la acción. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero lo que nos importa ahora, para este caso en particular, es que no es un sujeto. Bueno, de hecho, para responderte, típicamente a esa función sintáctica se la llama el complemento agente, pero no es el sujeto. Eso es lo que me interesa en este momento. ¿Bien? Ya, vale. Ok. Entonces, para sintetizar, podemos tener perfectamente casos, y tampoco son casos tan raros, de cláusulas en las que los sujetos no correspondan a los que hacen algo. Ya sea porque no hay nada que hacer, como la galleta que está en la cocina o Felipe sabe francés, o bien porque el constituyente que está haciendo algo, o que representa, mejor dicho, al que hace algo, no es el sujeto, sino que corresponde a otro constituyente distinto, en este caso es pulgar. ¿Ya? Pasemos a la otra noción sobre de que el sujeto corresponde a de quien se dice algo. Bueno, en esta cláusula, de tu primo no he sabido nada, ¿de quién estamos hablando? Es muy claro que estamos hablando de el primo, ¿no? El contribuyente que lo representa es de tu primo. Pero aquí, si bien este es el tema del que estamos hablando, ahí estoy completamente de acuerdo, ese no es el sujeto de la oración. De hecho, esta oración, en términos estrictos, vamos a decir, no tiene un sujeto. En términos un poco más enrevesados, de los que también vamos a hablar, se dice que esta oración tiene un sujeto desidencial. Es decir, que el sujeto está en el morfema de persona del verbo. Pero lo importante es que no es tu primo, a pesar de que sea tu primo de quien estamos hablando. Otro ejemplo. Esa película, mi hermano no la ha visto aún. Y de aquí, en esta oración, el tema del que estamos hablando es la película. ¿Cierto? Y decimos de ella que aún no la ha presenciado una persona de la que me interesa también hablar. En este caso, este es el tema de la oración, pero el sujeto corresponde a otra cláusula distinta, que es mi hermano. Así que podemos tener perfectamente en castellano sujetos que no correspondan a entidades que hagan algo. Entonces, esta primera parte es falsa. Y también podemos tener sujetos que no correspondan a de quién se está diciendo algo en una oración. Como por ejemplo en esta primera, en que ni siquiera hay un sujeto o un sujeto explícito, o en esta otra, en que el sujeto corresponde a una entidad diferente, a otro constituyente. ¿Bien? ¿De dónde viene esta confusión? Perdón, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Profe, espera un segundo, una duda muy rápida. ¿El sujeto en la última oración de ejemplo, cuál era al final? En este último ejemplo, el sujeto es mi hermano. Sí, Ya, muchas gracias. Por nada. Pero lo importante es que no corresponde a el constituyente que indica de quién estamos hablando o de qué estamos hablando. Así que no hay esa identidad, ¿no?, entre la noción de sujeto y la noción de quién se dice algo. Eso. Entonces, como síntesis, si bien lo que sucede es que en muchos casos, en una oración, en efecto, el sujeto corresponde a alguien que hace algo y de quien se dice algo, esto no es siempre así. Estas nociones no siempre coinciden. Ok. ¿De dónde viene toda esta confusión? La confusión viene de que de quien se dice algo, quien hace algo y el sujeto, si bien muchas veces coinciden, son tres nociones diferentes. La primera noción, la noción de quien se dice algo, no corresponde en lingüística a la noción de sujeto. Eso corresponde en lingüística a la noción de tema. O en algunos casos también se le llama el tópico. Que no es una noción gramatical propiamente tal, no es una noción morfológica ni sintáctica, sino que es una noción pragmática. Eso lo estudia esencialmente la pragmática. Y se define simplemente, justamente como lo que se viene diciendo, con
de quién se está hablando en una cláusula o en una oración. Lo interesante es que en una cláusula cualquier constituyente puede constituirse en el tema o el tópico. Por ejemplo, suponga que tenemos una cláusula como Pedro destrozó ese poste con el auto. Bien. En esta cláusula tenemos varios constituyentes. Pedro, ese poste, por supuesto el verbo que es el centro predicativo, y con el auto. En esta primera cláusula que tenemos aquí en el ejemplo, el tema del que estamos hablando claramente es Pedro. De él estamos diciendo que hizo algo y se dice de él, ¿cierto? Pero yo también puedo reorganizar esta cláusula y sigue expresando lo mismo, sigue expresando el mismo estado de cosas del mundo, pero cambio el tema del que estoy hablando. Por ejemplo, si digo, ese poste, Pedro lo destrozó con el auto. Ahora ya no estoy hablando de Pedro. Si bien el evento del que estoy hablando en el mundo sigue siendo el mismo, ahora ya no hablo de Pedro como era acá arriba, sino que ahora estoy hablando de ese poste y de algo que Pedro hizo en relación con él. De hecho, fíjense que la de arriba, sería una buena respuesta a una pregunta como ¿qué hizo Pedro? Por ejemplo, nosotros sabemos que Pedro está encarcelado, pues se lo llevaron detenido. Oye, ¿qué hizo Pedro para que se lo llevaran detenido? Bueno, Pedro destrozó ese poste con el auto. Fíjense que, en cambio, esta segunda no sería una buena respuesta a una pregunta como ¿qué hizo Pedro? De nuevo, sabemos que Pedro está en la cárcel. Si yo digo ¿qué hizo Pedro? Y tú me respondes ese poste Pedro lo destrozó con el auto, es rara, ¿no? Como que si bien estás hablando de lo que yo quiero saber, como que la versión está organizada de una manera como que no me está respondiendo lo que yo te digo. Esta sí sería una buena respuesta, por ejemplo, a ¿qué le pasó a ese poste? Supongo que vamos caminando por la calle y vemos un poste caído, ¿cierto? Oye, ¿qué le pasó a ese poste? Ese poste Pedro lo destrozó con el auto. Ahí sí, ¿cierto? Son respuestas a preguntas distintas, a pesar de que representan el mismo evento en el mundo, porque estamos hablando de cosas distintas. Estamos poniendo como protagonistas, otra de las nociones que ustedes ponían en la encuesta, estamos poniendo como protagonistas a constituyentes distintos, porque tengo necesidades informativas distintas. Quiero hacer cosas distintas con la ley. También, por ejemplo, podría poner al auto como el tema o el tópico. Con el auto, Pedro destrozó ese poste. Y ahí de lo que estoy hablando es del auto. Y nuevamente, esto sería una mejor respuesta a una pregunta como ¿con qué destrozó Pedro el auto? Y no sería una buena respuesta a ¿qué hizo Pedro? De nuevo, fíjense, hagamos el experimento mental. Yo les pregunto, ¿qué hizo Pedro? Y ustedes me responden, con el auto Pedro destrozó ese poste, perdón. Entonces, es una especie de trabalengua. Ay, de hecho puse Pedro. Pedro. De nuevo, perdón. ¿Qué hizo Pedro? Y ustedes me responden, con el auto Pedro destrozó ese poste. Es extraña la respuesta. Y de hecho es curioso porque me están diciendo, me están hablando del evento del que yo quiero saber, pero no están respondiendo exactamente a la pregunta que yo hago. Porque están estructurando la información de una manera distinta, poniendo como protagonista no a la persona por la que yo les estoy preguntando, sino que al instrumento, en este caso, con lo que hizo el destrozo. De la misma manera, si yo les pregunto, ¿con qué destrozó Pedro el poste? Y ustedes me responden, ese poste Pedro lo destrozó con el auto, es raro también, porque me están enfatizando algo que no es por lo que yo estoy preguntando. Fíjense que incluso yo podría poner como tema al centro predicativo, al verbo, y decir algo así como, esto es un poco más raro, pero también se puede. Sobre el destrozo del poste, Pedro lo causó con el auto.
Y ahora estoy hablando sobre el destrozo del poste, ¿no? Entonces, cualquier constituyente, claro, un poco Yoda, ¿no? Cualquier constituyente puede ser el tópico oracional y no necesariamente el sujeto. Y eso no hace que esto sea el sujeto. De hecho, en todas estas 4 oraciones que tenemos acá, el sujeto es siempre Pedro. En Pedro destrozó ese poste con el auto, el sujeto es Pedro. En ese poste Pedro lo destrozó con el auto, el sujeto es Pedro. Con el auto Pedro destrozó ese poste, el sujeto es Pedro. Y sobre el destrozo del postre Pedro lo causó con el auto, el sujeto sigue siendo Pedro. Entonces, independientemente de que los temas de los que estoy hablando en estas 4 cláusulas sean muy distintos, en los 4 el sujeto sigue siendo Pedro. ¿Bien? Así que lo primero que hay que desterrar es la noción esta de que el sujeto es aquel de quien se dice algo. Eso no es el sujeto. Eso corresponde a la noción de tema o tópico de la oración y que es un concepto esencialmente pragmático. ¿Bien? Súper. Lo segundo que tenemos que sacar es la noción de que el sujeto no corresponde a quien realiza la acción del verbo. De esto ya hemos hablado bastante, pero vamos a sintetizarlo solamente para que quede claro. Aquí vamos a introducir una noción de la que ya hemos hablado un poco, que es la noción de papeles semánticos. Y que en lingüística les va a aparecer todo el tiempo. De hecho, ya en las clases anteriores hablamos un poco de estos papeles semánticos. Por ejemplo, cuando decíamos que, no sé, algo podía ser un regalador, pero la misma persona podía ser en otra oración un abrazador o un destrozador, ¿se acuerdan? Esas son nociones que se vinculan con la idea de papeles semánticos. Bueno, si uno observa los papeles, estos papeles de los que hemos estado hablando, que los verbos asignan a sus argumentos, uno puede establecer ciertas generalizaciones. Imagínense las siguientes cláusulas. Las voy a copiar de acá, de mis apuntes. José corre muy fuerte. Susana canta una vieja tonada. Las galletas están en la cocina. Pedro sacó el auto del garaje. Los bárbaros destruyeron Roma. Y finalmente, el presidente adelgazó mucho. Bueno. Si ustedes se fijan, vamos a fijarnos en algunos argumentos específicos. En José, por ejemplo, en Susana, en las galletas, en Pedro, en los bárbaros, y aquí en el presidente. Que en efecto corresponden en todos estos casos a los sujetos de estas expresiones. Bueno, si hacemos el mismo ejercicio que hicimos en una clase anterior, podríamos decir que José adquiere en esta cláusula en particular el papel de el corredor, ya que correr, que es el centro predicativo, le asigna a José ese papel. José es el corredor. Vamos a ponerlo acá, un corredor. Susana es una cantora, una cantadora, porque cantar le asigna ese papel, o una cantante, ¿cierto? Las galletas, esta es un poco más difícil, ¿no? Son, incluso un poco raro decir las estadoras, ¿no? O algo así. Son, podríamos decir, las que están en la cocina, las que permanecen en la cocina, podríamos poner para no ser tan reiterativos. O sea, de que no hay un nombre tan claro para eso, ¿cierto? Pedro
en Pedro sacó el auto del garaje es el sacador. En los bárbaros destruyeron Roma, los bárbaros son los, ¿cómo los podríamos llamar? Los destructores. ¿Y el presidente adelgazó mucho? Un poco raro decir el adelgazador, ¿no? Porque no es que cause que adelgace, sino que sufre los efectos. El adelgazado, tienes toda la razón. El adelgazado. Si se fijan, si bien cada una de estas nociones son específicas del verbo con el que se relacionan, corredor se relaciona con correr, cantadora o cantante con cantar, sacador con sacar, bueno, es muy claro. Podemos hacer ciertas generalizaciones. Por ejemplo, acá hay algunas de estos papeles que corresponden a entidades que en efecto hacen algo. ¿Cuáles serían, creen ustedes? ¿Cuáles de estos papeles corresponden a entidades que sí hacen algo? ¿Alguna idea? De estos ejemplos, ¿quiénes sí están haciendo cosas? José, por ejemplo, correr, sí, tienes toda la razón. Corredor implica algo que alguien está haciendo. Perfecto. Susana, cuando canta, ¿cierto? La cantadora también es alguien que hace algo. De hecho, crea algo. Pedro, claro, el sacador, también implica hacer algo. Y los bárbaros, ¿cierto? Destrozar una ciudad, los bárbaros, perdón, es también claramente hacer algo. En todos estos ejemplos es indiscutible que hay alguien que está ejerciendo una fuerza física en el mundo, ya sea para moverse, en el caso del corredor, para crear algo, en este caso ¿cómo se dice? Un acto, una ejecución de una canción, una performance, estaba pensando, pero no sé cómo decirlo muy bien. Sacar algo que implica mover algo en el mundo y por lo tanto cambiar algo que está en el mundo. Y en el caso de los bárbaros, destrozar algo, es decir, algo que existe, hacer que deje de estar. Sí, claramente estas cosas implican acciones, que implican ciertos cambios en el mundo, incluso implican la aplicación de cierta energía, ¿no? Eso, en efecto, corresponde a estas cuatro nociones. Bueno, estas cuatro nociones, entonces, que podríamos llamar, perdón, al final los bárbaros eran los destrozadores, perdón, me equivoqué. Si bien un corredor, un cantador, un sacador y un destrozador son cosas distintas, coinciden en que los cuatro implican alguien que hace algo. Y esa noción, en efecto, corresponde a un papel semántico que se llama el papel de agente. El papel de agente corresponde en esencia a alguien que hace algo. Sin embargo, perdón, y en efecto corresponde en algunos casos a los sujetos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Sin embargo, no corresponde el sujeto aquí, ni corresponde un sujeto, perdón, aquí. De hecho, ¿qué es el presidente? ¿Qué es el adelgazado? No es alguien que haga algo, sino que más bien alguien a quien le pasa algo. Fíjense que también, por ejemplo, yo podría decir eso del constituyente Roma. En los bárbaros destruyeron Roma. Si los bárbaros eran los destructores, Roma es lo destruido. Y se parece a adelgazado en el sentido de que también implica a alguien o algo al que le pasa algo, no que haga algo, ¿cierto? Fíjense acá también en una vieja tonada. La vieja tonada tampoco es lo cantado, ¿no? Es lo producido, lo ejecutado. Es algo a quien le pasa algo. De hecho, le pasa tanto que llega a entrar en la existencia cuando antes no existía esa canción, al menos como ejecución de ese día. Estos tres papeles semánticos, entonces, lo de adelgazado, de destruido y de cantado, a veces es el sujeto, como por ejemplo en el caso del presidente,
O a veces se trata de otro, del papel semántico que ejecuta otro constituyente. Pero todos tienen en común que corresponden a entidades a las que les pasa algo. Y eso típicamente en gramática y en lingüística en general se conocen como los pacientes. Y finalmente, tenemos nociones tales como las galletas, que son, decíamos recién, las que están, en este caso, las que permanecían en la cocina. Y estas se parecen un poco, o al menos en lingüística típicamente se asimilan a cosas, a papeles como los que desempeñan un constituyente como el auto. Generalmente se asimilan papeles como el permanecer en un lugar o el moverse de un lugar a una noción que típicamente en semántica se llama un tema. Que no hay que confundir con este tema de acá arriba, del que hablábamos, que es equivalente a de quien yo digo algo. Lamentablemente esto pasa mucho en lingüística, que usamos los mismos términos para hablar de cosas distintas. Aquí el tema, en un sentido semántico, corresponde a algo que permanece en un lugar o que se mueve de un lugar. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Les quiero mostrar que los papeles semánticos corresponden, en esencia, a generalizaciones que nosotros podemos hacer sobre estos papeles específicos de lo que hablábamos en clases anteriores. Con respecto al corredor, al sacador, al destructor, yo puedo agruparlos y decir que ellos tienen en común que son entidades que hacen algo. Con respecto al adelgazado, a lo destruido, a lo cantado, también yo puedo sacarlos y decir que a pesar de que son distintos, tienen en común que son entidades a las que les pasa algo. Y a esas generalizaciones les damos nombres como agente, paciente, tema y varias otras. Todas estas nociones de las que hemos venido hablando aquí, agente, paciente, tema, y que entonces llamamos papeles semánticos, su mismo nombre lo dice, no son nociones gramaticales, son nociones de la semántica. Y por lo tanto, no son el sujeto. A veces, algunas de estas nociones son sujetos. Por ejemplo, el agente es el sujeto en José. Es el sujeto José en José corre muy fuerte. Es el sujeto Susana en Susana cantó una vieja tonada. En Pedro sacó el auto y los bárbaros destruyeron Roma. Pero no es el sujeto en una oración como el presidente adelgazó mucho, ni en las galletas están en la cocina. Ahí el sujeto es, en un caso, un paciente, el presidente adelgazó mucho, y en este otro caso, el sujeto es un tema, las galletas están en la cocina. Entonces, si bien, y de hecho el hecho de que haya acá 4 agentes que sean sujetos, 4 ejemplos de sujetos agentes, nos muestra que lo más habitual es que en español coincida la noción de sujeto con la noción de agente. La verdad es que es una coincidencia, no siempre se da, porque el papel semántico de agente, paciente, tema o cualquier otro son nociones semánticas y no nociones gramaticales. ¿Bien? Entonces, el sujeto, si volvemos a nuestras expresiones originales, ¿no? El sujeto es quien realiza la acción del verbo, tenemos que decir no. El sujeto no es quien realiza la acción del verbo. ¿Cierto? Tendría que ponerle una tacha. A ver, creo que tengo aquí. El sujeto no es quien realiza la acción del verbo. Quien realiza la acción del verbo corresponde a otra noción lingüística que se llama agente. ¿Bien? Que en algunos casos coincide con el sujeto, pero no siempre. También, el sujeto es aquello de quien se dice algo, tampoco es el sujeto. De quien se dice algo es una noción de la pragmática y corresponde a aquella que conocemos como tema o tópico. Y a veces coincide con el sujeto, pero otras veces no. ¿Ya? Ok. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Queda claro?
Eso, la pregunta que hace Pierre, entonces. Entonces, ¿qué diablos es el sujeto? ¿Qué diablos? ¿No? ¿Qué diablos es el sujeto? Para decirlo de una manera elegante. ¿No? Bueno, ¿qué es el sujeto? Habitualmente, en las lenguas, de entre todos los argumentos que tiene un verbo, recuerden que acá que hemos hablado de los argumentos verbales, que son los constituyentes a los cuales el verbo les asigna un papel específico. Habitualmente, dentro de todos esos constituyentes argumentales que rodean al verbo, hay uno que recibe un tratamiento especial. Hay uno que es privilegiado dentro de la cláusula con alguna marca. Por ejemplo, supongan el japonés. Si en japonés yo quiero decir lo que en castellano corresponde a Juan leyó la carta, en japonés esto se dice más o menos. Yo no sé japonés, así que aquí me puedo estar equivocando un poquito. Si alguno de ustedes sabe japonés, me corrige. Esto en japonés se dice algo así como Juan ga tegamio yonda. ¿Bien? Pero si y aquí el sujeto, en efecto, es Juan. Juan ga. Pero si yo quiero decir algo así como la carta fue leída por Juan, esto se expresa como algo parecido a Tegami ga Juan ni yote yomareta. Y aquí el sujeto es Tegami ga. Simplificando un poco, entonces, en oraciones como esta, la marca que me indica en japonés cuál es el constituyente que está siendo privilegiado como sujeto es este morfema, ga. Entonces, simplificando un poquito, probablemente no es así, pero podríamos decir que cualquier constituyente, ya sea Juan o sea la carta, que en japonés es tegami, ¿cierto? Cualquiera de esos que reciban el morfema ga va a ser el constituyente que está siendo privilegiado en esta lengua y por lo tanto podríamos llamar el sujeto de esa lengua. Entonces, en japonés, la manera de privilegiar a uno de los constituyentes, de decir, ojo, este es el más importante para mí en esta lengua, va a ser el morfema ga. ¿Qué pasa en castellano? En castellano, el sujeto corresponde al argumento que concuerda con el morfema de persona del verbo. Eso. Es decir, el argumento que tiene los mismos rasgos de persona y de número que la forma en que está conjugado el verbo. Ya sea en primera persona, segunda, tercera del singular o primera, segunda y tercera del plural. Es decir, aquí la palabra clave es la palabra concuerda, es decir, la idea de concordancia. Esa es la clave o esa es la marca de privilegio de un constituyente en español, para indicar que el constituyente al que me refiero es el constituyente privilegiado, lo hago concordar con el morfema de persona del verbo. ¿Qué es la concordancia? La concordancia esencialmente es una coincidencia, no en el sentido de casualidad, sino en el sentido de que hay rasgos que coinciden entre los rasgos de persona y número de un constituyente
con el verbo de la cláusula. ¿Bien? Ejemplifiquemos para que esto quede claro. Supongan que tengo una cláusula como la siguiente. El cazador contaba valientes hazañas a la tribu. En este caso, además del centro predicativo, los constituyentes de esta cláusula son el cazador, valientes hazañas y a la tribu. ¿Cuál de estos constituyentes, perdón, está en concordancia con el verbo, con el morfema de persona verbal? Hay uno que ya podemos descartar desde el principio, que es valientes hazañas. Perdón, voy a retroceder un poquito. Lo primero que tenemos que saber es cómo está, en qué persona y qué número tiene el morfema de persona del verbo contar. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos conjugando el verbo. En primera persona, en pasado, sería contaba. O sea, lo voy a poner, perdón, lo voy a poner como contó, para que sea más claro todavía. Si lo conjugo en primera persona, sería conté. Si lo conjugo en segunda persona, del singular, sería contaste. Si lo conjugo en tercera persona del singular, sería contó. En primera del plural es contamos. En segunda del plural es contasteis, para los españoles. O contaron para los americanos. Y en tercera del plural es contar. ¿Bien? Estas son las conjugaciones posibles de este verbo en este tiempo verbal. Y la que aparece en este caso en particular es contó, es decir, la que equivale a tercera persona singular. ¿Qué significa que sea una tercera persona? Significa que no es ni el hablante, que es la primera persona, que sería equivalente al conté, ni el oyente, que sería la segunda persona, correspondiente al tú, a quien le estoy hablando, y esa es la segunda. Y que además está en singular. Es decir, se trata de una persona que no es ni el hablante ni el oyente, y además es una sola persona. Ok, entonces, contó está conjugado en tercera persona del singular. Y los que coinciden con, y valientes hazañas ya la podemos descartar, que era lo que estábamos diciendo hace un momento. ¿Por qué? ¿Por qué podemos descartar valientes hazañas? Porque eso no está en concordancia ya en principio con todo. ¿Por qué podemos descartarla desde un principio? Porque está en plural. Súper. En efecto. Entonces, eso ya me hace descartar. ¿Cuáles podrían ser? El cazador, que en efecto no soy yo, porque si yo fuera yo, estaría diciendo yo en la oración. Y también la tribu. ¿Cierto? La tribu, a pesar de que puede ser una multiplicidad de personas, pueden ser perfectamente, muchas personas quiero decir, está representada como una entidad. Así que en este caso, tanto la tribu como el cazador son terceras personas del singular. ¿Cómo sé yo cuál de estas dos está realmente en concordancia con contó? Bueno, yo puedo hacer un ejercicio que es cambiar contó a contaron. Es decir, pluralizar el verbo, cambiar la conjugación del verbo. Y si hago eso, tengo que ver cuál de los constituyentes tiene que cambiar necesariamente cuando cambio el morfema de persona del verbo para que la oración siga siendo posible. Me explico. Si yo cambio conté a contaron, perdón, contó a contaron, que era lo que tenía recién, yo tenía contó, y ahora tengo contaron, esta oración se vuelve agramatical, porque me queda el cazador contaron valientes hazañas a la tribu. ¿Cierto? Queda agramatical. Yo me tengo que preguntar,
¿Qué constituyente tiene que cambiar necesariamente cuando cambio el verbo para que la oración siga siendo posible? Y esa va a ser nuestro sujeto. Ese va a ser el que está realmente en concordancia. Ustedes ya saben la respuesta, por supuesto, pero partamos con la tribu, por ejemplo. Si yo cambio la tribu a las tribus, es decir, la pluralizo, la oración resultante es: el cazador contaron valientes hazañas a las tribus. ¿Qué les parece? Sigue siendo mala, ¿cierto? Esta oración sigue siendo agramatical. El cazador contaron valientes hazañas a las tribus. Pésimo. Valientes hazañas está en concordancia, de hecho, o al menos está en una coincidencia. Está en plural y es una tercera persona. Pero claramente la oración sigue siendo mala. El cazador contaron valientes hazañas a la tribu. Claro, es como dice Francisca, habla como Apu en Los Simpsons. Que claramente quiere mostrar a alguien que no está hablando como un hablante nativo, ¿no? Porque esto es agramatical. Si cambio en cambio el cazador a los cazadores, es decir, lo pluralizo, la oración termina siendo: los cazadores contaron valientes hazañas a la tribu, y ahí la oración vuelve a ser normal. ¿Se fijan? Entonces, si yo hago el cambio de conté a contaron, necesariamente tengo que cambiar el cazador a los cazadores, porque ese es el constituyente que está en concordancia. De hecho, eso es tan claro que si vuelvo a cambiar contaron a conté y no cambio esto, me va a quedar: los cazadores conté valientes hazañas a la tribu, lo que de nuevo es agramatical. Incluso, claro, incluso si hago ese cambio, perdón, el cambio era contó, disculpen, pero sigue siendo gramatical, ¿cierto? Los cazadores contó valientes hazañas a la tribu, queda rarísimo. De hecho, si hago lo que hice recién y digo los cazadores conté valientes hazañas a la tribu, tengo que cambiar de nuevo algo para que se vuelva gramatical esta oración. Tengo que cambiar a los cazadores. ¿Qué tengo que poner en vez de los cazadores para que esto sea gramatical? ¿Qué tengo que poner en ese espacio? Bueno, también puedo no poner nada, pero si pongo algo, como dice Nicolás, tiene que ser yo. El único elemento, el único constituyente que puede aparecer ahí es yo, porque yo es justamente un pronombre que tiene los rasgos de primera persona y de singular, que son justamente los rasgos que tiene ahora este verbo en su morfema de persona. Bien, entonces, resumiendo, sintetizando la clase de hoy, el sujeto no corresponde ni al tema o el tópico de una oración, que es aquello de lo que se dice, de lo que se habla, no corresponde tampoco a quien hace algo en la oración, ya que esa es una noción semántica, la de agente, sino que corresponde a una noción que es puramente gramatical y podríamos definir como el constituyente que es privilegiado con una marca en las lenguas. Esa marca puede ser de muchas clases, puede ser, por ejemplo, ese morfema como ga en japonés, puede ser una marca entonacional, puede ser lo que se llama una marca de caso, y en español en particular corresponde a el constituyente que establece la relación de concordancia con el morfema de persona del verbo. Y eso a veces coincide con agente, a veces coincide con el tópico, pero, como habíamos visto, no siempre es así. Bien, dejémoslo hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? Ignacia le ha cambiado la vida, ¡qué rico! Al menos podemos desmitificar algo que generalmente aprendemos desde muy chicos y se nos queda ahí instalado. Súper. En la próxima clase vamos a continuar con esta noción de sujeto, tratando de ver, profundizar en esta relación de concordancia. Y eso vamos a tratar el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Ha sido una alegría verlos. Cuídense mucho. Gracias por todo. Que estén súper.